Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Hoy quiero que conversemos de un perfume de la marca española de Zara. Este es Nude Bouquet, es parte de la colección Nude junto a Laili Bloom, que lo tenemos ya reseñado en el canal, así que se los voy a dejar por acá arriba. Cashmere Rose, Deep Garden y Feels at Nightfall. Hay un mundo sobre el cual a mí me gusta tenderme, cerrar los ojos y respirar. Respirar flores blancas en la tierra del almizcle, me encanta. Nude significa desnudo, así que esto sería algo así como un ramo de flores desnudas, sinfónicas y delicadas. Así que quédense que ya continuamos con esta reseña. Yo compré la versión de 100 ml en dúo con Laili Bloom a través de la página de Zara. También lo puedes encontrar solita en el caso que la quieras para regalo, pero yo siento que por precio conviene más el dúo. También tienen un Discovery Set que está también a muy buen precio, me parece que eran como 4.000 y algo, y está toda la colección Nude en el caso que tú quieras probar este estilo de perfumes que son un poquito más suaves. En mi escala de atomizadores yo le pondría un 2. Ustedes saben que mi escala es de, los que ya, me siguen, mi escala es de 1 a 3, siendo la puntuación 3 como la más alta. Y a este yo le pondría un 2 porque la verdad es que el atomizador es bastante bueno y la botella es de muy buena calidad. Es sencilla, pero gruesa, igual que su tapita, que se ve de muy buena calidad. Ha tenido otras versiones de botella. A mí me hubiese gustado que todavía se mantuviera en la página la que era un poquito más cuadrada y tenía una envoltura que era de cuero y era un cuero semi brillante. Esa es la que yo me hubiese gustado tener. Pero también hay otra que sacaron en el 2016 que sí era una botella un poquito más achatada y tenía una rosita en el cuello, así que esa era como especial como para poner ahí en el tocador, súper girly. De todas formas yo les voy a dejar las fotos de esas botellas aquí al lado para que ustedes sepan que también existían esas versiones y puede que anden dando vuelta por ahí, uno nunca sabe. Les voy a mostrar el atomizador del perfume. Aquí lo tenemos. Es corto, es como, no es una nube completa, es como más un atomizador que expulsa el aroma de manera corta. Los primeros 5 segundos se percibe el alcohol. Si bien 5 segundos es un tiempo muy corto, yo de verdad que le percibo esa parte alcoholosa. No se asusten porque la verdad que 5 segundos pasan así. Luego que ya esta sensación así que les conté recién se va, aparece una bergamota fresca y empolvada que le aporta el brillo a las flores que van a continuar en el corazón. Este es un cítrico ligero, delicado y con una nota de talco que se le nota bastante. Esta nota de talco es la tónica de todo el perfume a lo largo de su desarrollo. El acorde del corazón son flores atalcadas y recrean una sensación tranquila, algodonada y ligeramente cremosa. Y esto último lo suficiente como para aportarle al aroma un matiz de cierta calidez. La peonía, el jazmín y la madre selva, me lo voy a atomizar porque me encanta, y la madre selva recrean este acorde floral. La peonía es una flor ligera y que es súper gentil y que le aporta un tono rosa al resto de flores que sería el jazmín y la madre selva, que en verdad es un tono blanco de flores blancas, pero acá le aporta así como una parte girly siempre a los aromas. Es una flor muy tranquila. Es un conjunto entonces de flores limpias, blancas, redondas, de un aspecto vivo que es propio de una flor de primavera, pero que están suavizadas por esta sensación a talco, y es como si tuviéramos, a mi parecer, porque es lo que a mí me evoca, una ropa blanca a la cual le aplicamos un suavizante y la dejamos colgada al sol, y por supuesto este suavizante tiene este aroma a flores, y todo esto en la primavera. La cremosidad que les mencioné en las flores proviene de la vainilla. Es una vainilla sedosa, ligera, delicada y que está repleta de este tono algodonado de un almizcle polvoso, que es lo que yo llamo como un aroma a talco, pero un talco por supuesto muy suave, muy redondo y delicado. Esta parte de la vainilla es la que más se mantiene cuando ya se va el tono floral y te queda esa sensación como a ropa limpia o a camisa blanca muy limpia, como la imagen que les daba yo de esta ropa tendida al sol en la primavera. La duración en piel es sumamente variable. Cuando no he tenido piel muy hidratada me ha durado de 4 a 5 horas, pero cuando he utilizado un agua de protección solar que yo les conté a los que me siguen el año pasado,
que ocupaba yo en verano y en primavera, un protector solar que tiene ácido hialurónico y es como un agua, no es como en crema. Y eso la verdad es que me mantenía mucho la hidratación de la piel y por lo tanto me prolongaba bastante los perfumes. Entonces en esa época de primavera y verano, cuando lo utilizaba, me duraba el perfume aproximadamente en piel 6 horas, que no está mal. En ropa, dependiendo mucho del textil, va a durar más o va a durar menos. En lo que son chalecos sintéticos, sí te dura 6 horas a lo más, pero en telas que son de algodón, la persistencia es un poquito más alta, llegando a las 10 horas. La proyección en verano es moderada la primera hora y luego ya se torna un perfume delicado y sumamente suave. Yo la verdad es que la época en que la más lo utilicé fue en primavera y verano. De hecho, como ustedes ven, a mí me queda la mitad. Este yo lo compré el año pasado, antes de que iniciara la primavera, y para esa época es perfecta, sobre todo cuando te quieres levantar y tener esa sensación como tranquila. Incluso lo he usado para la cama, para dormir, porque hay veces que uno está súper cansado y te cuesta conciliar el sueño, y esto como te lleva a esa tierra algodonada y de almizcle, como que porque todo es limpieza, todo es tranquilidad, todo es luz. Ya, yo lo he ocupado para la cama y me ha dado una sensación exquisita con esa peonía. Así que se los recomiendo. Yo creo que si este verano se me acaba, que igual tengo hartos perfumes como para llevar un perfume así a la mitad, si se me acaba lo voy a volver a reponer sin duda alguna. Hay toda una gama de perfumes que incluyen la palabra nude en su nombre y podemos todos ellos relacionarlos con colores. Y esos colores son los que están en tono piel, en toda la gama de los tonos piel. Creo que el objetivo de este aroma en particular es estar cercano a la piel y ser delicado e incluso reconfortante, así que yo creo que ese objetivo, a mi parecer, lo cumple bastante bien. Para mí hay cierta tranquilidad y paz en las flores que son algodonadas, sobre todo la peonía, que es una flor que es muy reconfortante. Yo trato de visualizarlo como cuando te metes a una cama de sábanas limpias, blancas y que están muy algodonadas y que le echaron mucho suavizante, entonces como todo delicioso. O incluso, no sé, cuando en la mañana alguien abre la cortina, no uno porque no va a estar adentro de la cama, se abren las cortinas, entra esta luz blanca y tú estás ahí en tu cama hiper blanca, hiper suavecita y muy calentita. Así que eso es lo que a mí me evoca este perfume y debe ser porque como lo he utilizado para mi cama, para darme esa sensación tranquila, yo lo relaciono mucho con eso. Ambos perfumes, es decir, Lightly Bloom y Nude Bouquet, tienen la peonía. Y la peonía es esa flor que sí, es tan tranquila, es tan alegre, es tan como que no se enoja por nada, que yo creo que a los dos aromas le da esa impronta. Si bien Lightly Bloom yo lo veo con mucha más energía, Nude Bouquet tiene un poquito más de una onda un poquito más semi-formal. De hecho, este yo lo veo así también para ir a la oficina, igual siento que funcionaría súper bien, pero lo veo más como una blusa blanca, unas sandalias planas, ir a comprar algo o ir a tomarse un helado, así como muy, pero sí con cierta distinción. En cambio, Lightly Bloom lo veo 100% informal, como para estar con un vestido con flores arriba de una bici o bien caminando por ahí también para hacer las cosas. Así como esta blusa informal mañana. Esto es un poquito más energético. Esto es un poquito más tranquilo, pero con cierta distinción. No es un perfume chirriante. A mí me gusta bastante. Ambos aromas son perfectos para uso diario. Yo los he usado bastante. De hecho, a los dos les queda aproximadamente la mitad del aroma. Y como van de la mano con los almizcles algodonados, siento que esto va perfecto para las personas que no quieren un aroma que sea tan fuerte, tan avasallador, porque no todos les gustan los aromas que se notan harto. Y la primera hora lo vas a notar bastante, de una proyección moderada, pero luego ya se torna íntimo y relajado. Entonces, esta es para personas que de verdad les gusta un perfume mucho más tranquilito, más relajado, que sea propio, íntimo y todo eso. Yo les recomiendo comprar el pack juntos. Siempre los recomiendo porque tienen muy buen precio. 2 de 100 ml por 21.990 me parece. Y lo puedes, obviamente, como tienen
alguna personalidad distinta, este podría ser utilizado por la oficina y este podría ser utilizado, no sé, para cuando vas a hacer cosas casuales y todo. Incluso para regalos, estos dos, buen regalo. Y yo siento que a todos les va a gustar. No es un perfume difícil, son perfumes que son de verdad que muy tranqui. Así que yo creo que esto como regalo vas a quedar súper bien en el caso que quieras regalárselo incluso a una mujer mayor, a una mujer de mediana edad y también si tienes alguna sobrina, también yo creo que es un buen regalo, rico. Esto en una guaguita yo creo que también es rico, porque yo creo que por eso me despierto tanta tranquilidad, es como una guaguita durmiendo. Esto y la guaguita. No quizás la parte de la salida, pero sí esa parte de las flores algodonadas, hiper limpias, es como una guaguita durmiendo. Así que bueno, eso. Son perfumes que son económicos, son súper buenos, se los recomiendo. Así que suscríbase. Usted apriete ahí, clic, suscribirse. También le da clic a la campanita. No, mentira, acá está arriba la campanita. Clic a la campanita. Sí, está arriba. Like abajo a este video para que sigamos viendo mucho más contenido en este canal de perfumes. Ustedes saben que yo esto lo hago con mucho cariño. Nos vemos entonces en otra reseña. Síganme en Instagram también. También estoy por ahí. Cuídense, nos vemos. Chao.